Buenas gente, ¿cómo va? Yo soy Joven, esto es La Jovicueva y hoy vamos a estar hablando del acto final de Arcane. Y qué hermoso final feliz que tuvimos. ¿Quién hubiera pensado que al final Vander, Benzo, Milo y Clegor estaban vivos? Y por suerte Powder y Echo pudieron terminar juntos como tenía que pasar. Bueno, tal vez perdimos a Vi. Pero gracias a eso, Vander pudo darse cuenta de lo que era verdaderamente importante y entregarle a Silco la carta con sus disculpas. Y gracias a eso, lograron unificar a Zaun y construir un futuro mejor para todos. ¿Qué? ¿Cómo que no es el capítulo final? ¿Dos más? We are one. This is the glorious evolution. Always with you, sis. Please let me go, 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 go. Please let me go. Bueno, ahora sí, hablando en serio, qué increíble acto final que tuvimos. Y aunque no carece de problemas como los que menciono en este video que les dejo en la descripción, sigue siendo un final que para mí está a la altura de una de las series más grandes de los últimos tiempos. Y hablando de ese video, les quería agradecer mucho la cantidad de comentarios que me dejaron. No esperaba tanta interacción. Además salieron cosas muy interesantes, espero que sigan el canal para seguir participando. También me creé un canal de League of Legends en mi servidor de Discord, para que se unan si quieren que sigamos hablando sobre Arcane y otras cosas del universo de Runeterra. Les dejo el link en la descripción de este video. Y ya que estamos, dale me gusta al video antes de que se te olvide. Ahora sí, a lo que vinimos. Arranquemos hablando un poco del espectacular capítulo 7. Mi preferido del acto final y uno de los mejores de la serie. Nos presentan este universo en el que el robo al taller de Jace acabó muy diferente. Vi muere en la explosión y Marcus encuentra a Powder abrazándola. Si bien podemos darnos una idea, nunca se explica cómo es que esto hizo que todo cambiara tanto. En particular, nunca se inventó el Hextech, Vander y Silco hicieron las paces, Powder nunca se convirtió en Jinx y lo más llamativo de todo, Zaun y Piltover parece que están en buenos términos. Si les interesa, déjenlo en los comentarios y puedo hacer un video explicando cómo creo que la muerte de Vi hizo que este universo acabara de esta manera. Heimerdinger le explica a Echo que la anomalía que los transportó se comportó de manera diferente con Jace, por eso teme que haya ido a otro lado. Además sabemos que la conciencia del Echo que conocíamos tomó el cuerpo del Echo de este universo, y podemos suponer que con Heimerdinger pasó lo mismo. Sin embargo, con Jace no pasó eso, porque de hecho vimos el cuerpo inerte del Jace del universo post-apocalíptico. Lo que yo interpreto es que Echo y Heimerdinger fueron afectados directamente por la anomalía y fueron a parar a un universo aleatorio, mientras que Jace, junto con su cuerpo, fue teletransportado por el Víctor Viejo a ese universo en concreto. Pero sí hay un par de cosas que no me cuadran del todo. ¿Cómo es que en tantos años no arreglaron el taller de Jace? Y no solo eso, ¿cómo es que seguía habiendo fragmentos del cristal que explotó? El peor peritaje del mundo. Y encima, ¿cómo es que Powder se pudo quedar con los cristales? Los tenía en la mano cuando llegaron los vigilantes. ¿En serio no se los sacaron? ¿O me van a decir que en ese momento de shock Powder se los escondió? Me resulta difícil de creer. Por último, me hubiera encantado poder ver a Illa en este universo. Tal vez ahí pasando el rato en el bar de Vander, escuchando a Heimerdinger tocar su instrumento en la calle. Qué lindo hubiera sido que en este universo se hubiera conocido también con Powder y fueran amigas. Pero bueno, tal vez estoy pidiendo demasiado. Y ahora vamos a hablar de los personajes. Me gustó bastante el desarrollo de Heimerdinger en este acto final. Si bien perdió mucho protagonismo, logró tener una segunda oportunidad para apoyar a su alumno, además de mostrarnos sus dotes musicales, y que pudo empezar a vivir la vida de otra manera. Sus palabras finales para Echo, desde que te conocí he vivido de verdad, tienen gran significado, más teniendo en cuenta que ha vivido cientos de años. Pero parece que está confirmado que no está muerto, y tiene sentido con el lore de los Yordles, la raza a la que pertenece, que son espíritus que al morir regresan a la ciudad de Vandal, que es su origen. Además, lo vimos desaparecer, a diferencia de Sky que se hizo polvo. Yo creería que tanto el Heimerdinger que conocimos como el del universo alternativo volvieron cada uno a sus respectivas ciudades de origen. De Singed no vemos realmente mucho. Solo que completa la transformación de Víctor usando la sangre de Warwick, y al final vemos que logró traer de regreso a su hija. Quedan los personajes planteados para una participación en futuras series.
La trama de Mel está claramente dirigida a la siguiente serie del universo de Runeterra, que será centrada en Noxus, y nos plantea que se avecina un conflicto que rivalizará con las guerras rúnicas, que entiendo yo que es la catástrofe por la cual Heimerdinger le teme a la magia. Pudimos ver un poco más de sus poderes, logró enfrentar a su madre y asumió su lugar como líder de la familia Medarda. Lo que no entiendo es por qué los noxianos no ayudaron a Ambessa en la pelea. El código de honor no aplica si eran 2 contra 1. Deberían al menos haber tratado de meterse y que Ambessa por orgullo les diga que no se metan. Quedan dudas sobre las verdaderas intenciones de la Rosa Negra, que supongo que conoceremos en la próxima serie, pero dejan claro que no solo querían reclutar a Mel. Caitlyn pudo priorizar su amor por Vi por sobre el odio que le tenía a Jinx, permitiéndole liberarla, para luego tener el momento que seguro muchos esperaban. Tengo que admitir que la primera vez que vi el capítulo me molestó que en una situación así se pusieran a tener sexo, pero volviéndolo a ver, esa podría haber sido su última oportunidad, así que no las puedo juzgar, y es perfectamente entendible. Si hablamos de Caitlyn, tenemos que mencionar a Maddie. Esa traición se había planteado en al menos 2 ocasiones por parte de Ambessa, cuando le dice sobre los peligros de involucrarse con alguien del trabajo y cuando le dice a Vi que le había dejado un vacío que ella había podido llenar. Podemos suponer que se refería a que usó a Maddie para llenarlo. A Caitlyn, la victoria contra Ambessa le salió un ojo de la cara literalmente, pero no debería ser un gran problema, ya que es el ojo que siempre cierra para usar su rifle. Todo lo que me había encantado de Vi en el acto anterior, en este un poco se pierde. Es encerrada por su hermana en la celda sin poder convencerla de quedarse. Si por Vi fuera, Jinx se habría quitado la vida. Además, su participación en la batalla final se ve un poco irrelevante. Su mayor logro fue empujar a un noxiano potenciado con Shimmer para que el pianista pudiera romper el huevo donde creían que estaba Victor. Y no solo eso, Jinx se termina sacrificando por su culpa. No entiendo por qué no le hizo caso a Jinx y se alejó. ¿Por qué pensó que Warwick no se iba a levantar y la iba a atacar de nuevo? No tenía ninguna razón para pensar que el peligro había terminado. Y ya que estamos hablando de Warwick, vi a muchos decir que no tenía sentido que se levante cuando los otros evolucionados no se levantaron. Bueno, para empezar, Warwick no estaba evolucionado del todo, estaba mejorado nomás, como vimos estarlo a Salo o a Hack la primera vez. Y solo habían borrado a Vander, por lo que solo quedaba la bestia dentro del cuerpo de Warwick. Y al perder el control de Victor volvió. Se puede ver la clara diferencia en la actitud calmada de antes y la violencia de después. Y por cierto, es bastante obvio que Warwick sigue vivo. Si la pistola con varias gemas no lo mataron y después encima Victor lo mejoró al punto de que las balas no le hacían ni rasguños y ni siquiera la ulti de Jinx, un misil le hizo nada. No me creo que una granada con una sola gema le haga daño. Pero por el contrario, Vander sí creo que murió definitivamente, en el momento en el que Singed lo utiliza para mejorar a Victor. Vemos cómo se destruyen sus recuerdos. Para mí, Jace mejoró mucho como personaje en esta segunda temporada, aunque sigo pensando que no tiene mucho sentido que quisiera matar a Victor sin dialogar antes. Cuando volvió a su línea temporal, acababa de ver que el que le dio la runa y lo salvó de chico era Victor, y que prácticamente solo él podía convencerlo de que estaba equivocado. Y eso es lo que prometió, no ir a matarlo. Si Jace hubiera hablado con Victor, este eventualmente lo hubiera tocado para ver sus recuerdos y habría llegado a la misma conclusión. No era necesario todo el resto en realidad. Otra cosa que no entiendo es por qué si antes de la batalla se acuerda que tiene que desactivar los Hexgate, ya que es lo que busca a Victor, ¿por qué no lo hizo antes? Y si eran tan importantes, ¿por qué no pusieron más seguridad ahí? Pero quitando eso, Jace al final demostró una gran empatía y responsabilidad para asumir lo que significaba destruir la anomalía junto a Victor. Y aunque pareciera que murieron, realmente no sabemos qué pasó con ellos. Un detalle curioso que me llamó la atención, cuando Jace ve las siluetas de los habitantes de Piltover en el mundo post-apocalíptico, ¿será una referencia a Pompeya luego de la erupción del Vesubio? Victor fue un personaje excelente de principio a fin. En el video que hice sobre el acto 2 me preguntaba por qué dejó que llevaran a Jace con su arma ante su presencia. Pensé que era por algún motivo, pero realmente no tuvo sentido. Y lo otro que me pregunto, ¿por qué si el problema era el Hextech, Victor siguió salvando a Jace y dándole una runa para que se motive a fabricarlo? ¿No podría haberlo salvado sin darle nada para que no se obsesione con eso y no lo cree? O tal vez si no era Jace, otro lo hubiera hecho con consecuencias peores.
Quitando eso, las motivaciones del Víctor que vimos crecer, por más que sean cuestionables, tienen mucho sentido. Y si hablamos de Víctor, quiero mencionar algo que tiene muchas interpretaciones, sobre si lo que veía Víctor era la verdadera Skye. Para mí no, Skye se hizo polvo. Si el núcleo la hubiera absorbido, no hubiera dejado rastro, similar a lo que pasó con Heimerdinger en el universo alternativo. Además, el mismo Víctor le dice a Jace que el núcleo mató a Skye, y eso fue después de que ya se hubiera fusionado con él. Lo que ve Víctor es una representación de su propia humanidad, que adoptó esa forma por la culpa que sentía por lo que le pasó. En el momento de completar su evolución, no se está despidiendo de Skye, sino de su humanidad. Aunque estuvo ausente en todo el acto 2, con este acto final se terminó de convertir en uno de mis personajes preferidos. Como dijo Jinx, el chico salvador. Y mirá si lo fue, no solo porque salvó el día en el momento oportuno, sino porque sacrificó su propia felicidad para conseguirlo. Echo podría haberse quedado en el universo paralelo y nadie lo hubiera juzgado, pero volvió y salvó a Jinx de quitarse la vida. Me hubiera encantado ver esa conversación completa. Yo creo que le contó del otro universo y que existía otra versión de Powder. Durante el clímax del final, los argumentos de Jace no llegaban a un Víctor que había perdido su humanidad. Por eso es genial cómo el dispositivo de Echo logra retroceder parte de Víctor para que recupere algo de su humanidad. Y es solo por eso que logran que Víctor entienda lo que su versión del futuro le decía a través de Jace. Y por eso, Echo es sin duda el único que puede entrar en la categoría de héroe. O tal vez no. ¿Alguien pensó lo que podría pasar ahora en el universo alternativo? Powder es muy inteligente y tiene los cristales. Podría seguir desarrollando esa tecnología. Claramente ató cabos y supo que ese Echo era de otro lado y que la Vi que él pintó era real. ¿Podría ser que intente ir a esa realidad para ver a su hermana? Y hablando de Powder, hablemos de mi personaje favorito de toda la serie. Jinx arranca el acto final devastada por la muerte de Illa. En mi video sobre el acto 2, me preguntaba si esto la iba a impulsar para ser una heroína para Zaun o si terminaría de volverse loca. Pero no, Arcane entiende muy bien a sus personajes y una profunda depresión era lo más coherente. Silco tiene una última aparición en la serie para darle un consejo a su hija. El ciclo solo termina cuando hayas la voluntad de alejarte. En ese momento, Jinx cree que alejarse significa morir, pero podremos resignificarlo más adelante. Jinx le desea de corazón a su hermana que sea feliz y se dispone a lo peor. Gracias a Echo, y seguramente muchos intentos, Jinx logra ver las cosas de otra forma. Un detalle curioso que no sé si notaron es que el maquillaje corrido de Jinx se ve como una I y una B, que sería el inverso del tatuaje de Vi. Sabiendo el cuidado a los detalles de esta serie, dudo mucho que sea una coincidencia. Gracias al legado de Illa, Jinx se convirtió en un símbolo para Zaun, y por esto se unen a la guerra en una épica entrada. A pesar de esto, pensaba que su aporte en la resolución final del conflicto principal había sido poco relevante, pero me di cuenta de un detalle. Muchos se preguntan cómo es que a Echo no lo controlaron. La primera vez pensé que como estaba inconsciente, ningún rayito había bajado a buscarlo, pero se ve claramente cómo bajan 3 rayos, uno para Vi, uno para Jinx y otro para Echo. Algunos creen que Echo lo esquivó con su dispositivo, pero muestran cómo estaba inconsciente, así que no habría podido. Entonces vi este momento. ¿Qué suma la trama que Jinx lo esquive? Bueno, yo creo que gracias a eso, ese rayo se perdió, y el que iba a ir por Echo terminó yendo por Jinx. Como vemos acá, solo quedaron 2 rayos. El tercero debería haber seguido bajando donde estaba Echo, pero acá no lo vemos. Así que yo pienso que gracias a Jinx es que Echo no fue controlado. Y siendo así, me doy por satisfecho en cuanto a su relevancia en la batalla final. Finalmente, sucede lo peor. Por cierto, entiendo que Vi aguante el peso por el guante, pero ¿cómo lo aguanta el cuerpo de Jinx? Y ni hablar de la fuerza necesaria para levantar el otro brazo para llegar a la gema. Y así, Jinx se sacrifica para salvar a su hermano, completando así su arco de redención. O bueno, eso pensaba la primera vez que lo vi. No me había dado cuenta lo que estaba mirando Caitlyn al final. Pero ahora ya todo el mundo lo sabe. Jinx está viva, 99,9% confirmado. Las pruebas son el rayo fucsia que sale antes de la explosión, Caitlyn mirando los planos de la Hexgate mostrando cómo había salidas, y la escena final del dirigible con la pantalla final de The End con la tipografía de Jinx. Por cierto, vi a muchos mencionar lo del dirigible, pero Jinx ya había estado en uno en el capítulo 4 de la primera temporada, así que no funciona como presagio si ya había pasado. La pregunta sería, ¿por qué decidió salvarse si horas atrás quería morir? Yo creo que porque Echo le demostró que hay
bondad en ella y que puede ser feliz, que no trae desgracias, y acá es donde las palabras de Silco se resignifican. Puede ser feliz, pero tiene que alejarse. No sé si Echo sabrá o no que Jinx está viva. Yo tristemente creo que no, pero estoy seguro que en un futuro volverán a encontrarse. Bueno, gente, me costó un montón ordenar todas las ideas que tenía. Creo que me faltaron un montón de cosas, pero lo principal está. Déjenme qué opinan en los comentarios, que voy a estar contestándole a todos los que pueda, que siempre salen cosas interesantes. Y díganme si hay algún otro tema de Arcane sobre el que les interesa que hable, o tal vez de alguna otra serie. Ya tengo varios videos pensados, pero voy a estar tratando de prepararlos bien para arrancar el año que viene con todo. Y espero que me sigan en este viaje que está recién arrancando. ¡Nos vemos!